Ok, la verdad es que llevo bastante tiempo sin subir nada por aquí y este video en particular de verdad que lo debía. De hecho, además está decir que todo lo que diré en este video es información pública y tú lo puedes corroborar por tu cuenta. Así que no perdamos más tiempo y vamos a la sustancia de este video. La idea central ya la leíste en el título de este video y es que no va a ser como los que hago de costumbre, hablando de política, de noticias, aunque por ahí van las cosas. De antemano dejo dicho que respeto a todas las personas que decidieron por su propia voluntad y por su cuenta en su vida profesar la fe católica. Pero sinceramente nunca voy a poder respetar ni al Vaticano ni al Papa, cargo que no es bíblico y que desde sus inicios ha estado cargado de actos aberrantes en contra de la humanidad y en contra de los principios bíblicos, actos que el Vaticano ha tratado de tapar a toda costa a lo largo de la historia, pero que no ha podido. Es que con el Vaticano realmente, si lo estudias un poquito, te das cuenta de que todo mal, o sea, todo mal. Se funda el Vaticano en el monte Vática y recibe su nombre por la diosa pagana del mismo nombre, Vática. Pues sí que muy cristianos, para que sepas. Pero pongámosle fin de una vez y por todas al pensamiento de que Pedro, el apóstol, fue el primer papa, porque no lo fue. Y es algo bíblica e históricamente imposible. O sea, se basan en el pasaje de Mateo 16 del 16 al 19. Pasaje que dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra de Dios en el manuscrito original no tiene errores, porque es palabra inspirada por Dios. Ahora, eso mismo no lo podemos decir de las traducciones. Y así es que la traducción más utilizada en las Biblias modernas es el famoso manuscrito Vaticanus. En este manuscrito la palabra que significa piedra o roca es Petrum, del griego piedra. Por eso es que en casi todas las Biblias modernas leemos ese pasaje como que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sobre esta roca. Pero sucede que fue encontrado hace unos cuantos añitos ya, un manuscrito que data del mismo siglo, pero de años diferentes, o sea, unos cuantos añitos antes. Vamos, que es más viejo que el manuscrito Vaticano. Este manuscrito que fue encontrado hace unos cuantos años se le llamó manuscrito Sinaiticus. Joder con los nombres. Pero ¿qué pasa con este manuscrito? Que la palabra Petrum no existe, sino que utilizan la palabra Petra, que es el plural para la piedra, por lo que el pasaje quedaría: sobre estas piedras edificaré mi iglesia. Y antes de que digas nada, déjame decirte que los papirólogos actuales, desde hace 30 años para acá, consideran el manuscrito sinaítico como el más fidedigno a la versión original de la Biblia. Lo que significa que cuando Jesús le dijo eso a Pedro, no se refería solamente a Pedro, se refería a todos los discípulos y sobre ellos edificaría su iglesia. Siento mucho interrumpir el video, estaba editando y me di cuenta de que dije que la palabra Petrum del griego, que es el singular de piedra, no existe en el manuscrito Sinaiticus. Y efectivamente no existe, pero hago este corte porque si hace algo confuso de entender me estoy dando cuenta. ¿Cómo no va a existir la palabra Petrum si se supone que Jesús luego nombra a Simón como Pedro, que significa piedra en singular? Y eso es lo que quiero explicar. Jesús no lo nombró Petrum, sino que lo nombró Petros. Y eso si estamos hablando de las versiones que tenemos en griego, porque Jesús hablaba arameo, y si nos vamos a las versiones originales en arameo, Jesús habría nombrado a Simón como Cefas. Esto creo que se hace todavía más confuso. Pero efectivamente en la versión original Jesús nombró a Simón como Cefas. Pero el Evangelio de Mateo, que está escrito en griego, hace ese juego de palabras para referirse a los discípulos como Petra y luego nombrar a Simón Petros. Otra nota que podemos hacer sobre esto es que en 8 de las cartas que Pablo escribió se refiere a Pedro como Cefas. Solo en 2 ocasiones lo llama Petros. Espero que lo hayas entendido, aunque se hace bastante confuso de entender, pero sinceramente creo que debía de explicarlo. De nuevo, discúlpame por haber interrumpido el video, así que ya seguimos. A lo largo de los años la Iglesia Católica ha estado diciendo que son la iglesia original, que derivan de la iglesia primitiva que fundó Jesús y todas esas cosas, y francamente me da igual, literal me da igual. Al final Jesús nos dejó los 2 mandamientos más importantes en la palabra, y estos 2 los resumen todo: ama a Dios con todo lo que piensas y todo lo que eres, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, volviendo al Papa, porque hay tela. Ese título nunca existió en la iglesia primitiva, ese título surgió en el siglo III, y cuando digo que Pedro no fue papa ni fundó la iglesia católica, es porque bíblica e históricamente es imposible. Pedro no estuvo en Roma. En Gálatas 2:7 vemos que quien fue enviado a Roma fue Pablo, cuando se le encomendó evangelizar a los incircuncisos, o sea, a los gentiles, a las personas que no son judías. Así fue como Pablo visitó Roma, Grecia, y ahí dice que Pedro se le encomendó el evangelio de los circuncisos, o sea, a los judíos, por lo que Pedro no pudo ir a Roma y por tanto no pudo fundar una iglesia en Roma, ni tampoco pudo haber sido el alto pontífice de Roma si no estuvo en Roma. Además de que ese cargo se ha utilizado a lo largo de la historia como un puesto político para ganar beneficios a través de él. Y dirás tú, pero bueno, al menos el beneficio es para la iglesia. Y ahí es cuando entro yo y te digo que no, la iglesia nunca se ha visto beneficiada de eso. Todo ese beneficio y esa riqueza se queda en el Vaticano, y así es como el Vaticano hoy por hoy tiene la riqueza suficiente como para acabar con todas las necesidades mundiales 2 veces. Además de que los papas han cometido actos deleznables que a lo largo de la historia el Vaticano
Vaticano ha tratado de tapar. O sea, juzga tú y dime si tú crees que estas cosas que te voy a narrar a continuación son cosas que alguien que supuestamente representa a Dios en la tierra debería de hacer. El Papa Juan XII fue un depredador sexual en su época, siendo conocido en el argot popular como el Calígula cristiano. El Papa Urbano VI fue quien provocó la división de la Iglesia Católica y ejecutó a cuanto cardenal se le oponía. El Papa Bonifacio VIII también ejecutó a todo aquel que se le oponía y emitió una ley papal donde todos los reyes de Europa y sus ejércitos debían de rendirle pleitesía, porque si no serían ejecutados también. El Papa Sergio III fue uno de los ejecutores más grandes que ha tenido la historia de Roma. El tipo ha sido un genocida terrible. El Papa Esteban VI, este tipo directamente estaba mal de la cabeza. Mandó exhumar el cadáver de un papa anterior, lo llevó a juicio incluso ya después de muerto, arrastró el cadáver por todas las calles de Roma y lanzó el cuerpo al río Tíber. El Papa Clemente VI fue quien convirtió la Santa Sede en un burdel. El tipo organizaba orgías diarias y también dormía con un amante diferente cada día, por lo que contrajo una enfermedad muy famosa conocida como gonorrea, que todo el mundo debe saber qué cosa es eso, y se presume que murió de eso. Y no los voy a contar todos porque realmente estaríamos aquí el día entero hablando de los papas, pero te recomiendo que investigues tú por tu cuenta. Pero igual quiero terminar hablando del Papa comunista actual, quien no solamente mantiene una relación humana según sus propias palabras con los dictadores de Latinoamérica, como lo es Fidel Castro, difunto y gracias a Dios difunto, y su hermano Raúl Castro, sino que este señor en una de sus presentaciones públicas llegó a decir que Dios no existe, por lo que siguiendo su propia lógica, si Dios no existe, ¿por qué entonces necesitaría un representante en la tierra? Como lo vendría siendo él mismo. Yo realmente dejo ahí la pregunta. Pero bueno, muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, déjame saberlo con tu like, suscríbete al canal que me ayudas muchísimo con eso, coméntame aquí abajo qué te pareció el video y si quieres que traiga contenido más variado, en plan este mismo tipo de cosas. No siempre tenemos que estar hablando de noticias, sino cosas así. Sígueme en todas mis redes sociales, me vas a encontrar como Leniel_R y yo de momento, como siempre digo, este video lo voy a dejar por aquí.